Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. Se cuenta que hace muchos años vivía una bruja aquí en Galeana, Nuevo León. Las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio iban a buscarla para que les ayudara. La bruja las llevaba al río y ahí les ayudaba a deshacerse de sus hijos. Después la bruja ahogaba a las mujeres y se quedaba con sus almas el lamento de la llorona historia de terror. Un día la bruja simplemente murió y todas aquellas almas que la bruja tenía, almas de mujeres que habían matado a sus hijos, se liberaron y se encarnaron en un solo ser. Un ser cuyo destino sería vagar por toda la eternidad, llorando, en busca de los hijos que habían sido asesinados. Ciertamente, no es una historia muy conocida fuera de Nuevo León. Pero esa historia es la base de la anécdota que voy a relatar. Siempre he vivido en Galeana. Este municipio está conformado por casi 300 pueblos diminutos y comunidades pequeñas. Yo vivo en la localidad que funge como cabecera municipal. Si uno camina más o menos como 1,5 kilómetros en dirección noroeste se va a encontrar con el pueblo de la Media Luna. Ese pueblito está prácticamente abandonado, de hecho, si no me equivoco, tiene menos de 50 habitantes. Pero eso no es necesariamente malo, pues la naturaleza que tiene el pueblito ese es muy llamativo, sobre todo el río y sus cercanías. Bueno, hace más de 3 años yo solía ir mucho a esa zona con mis amigos a pasar el rato, ya sabes, caminar, meterse al agua, subirse a los árboles, cosas de esas. En una ocasión se organizó una especie de fiesta ahí en la Media Luna. La verdad no recuerdo de quién fue la idea, lo que sí recuerdo es que mis amigos y yo fuimos en grupo, como siempre. La fiesta estuvo muy loca, yo terminé yéndome a otro lado con Nadia y Omar hizo lo mismo con Lucía. No fue nada especial ni ninguna de esas cursilerías, simplemente éramos 4 amigos que queríamos pasarla bien, y para qué correr riesgos con un desconocido. En fin, luego de un rato nos volvimos a reunir en la fiesta, ya era algo tarde, iban a ser las 2 de la mañana. Las chicas dijeron estar cansadas y ya querían volver a casa, así que salimos de la fiesta y comenzamos a caminar de regreso al pueblo. Tardamos casi media hora en llegar a la casa de Nadia, después nos dirigimos a la casa de Lucía, que estaba a menos de 10 minutos. Cuando llegamos nos invitó a pasar. Sus padres no estaban, ya sabes. Mi amigo Omar y yo salimos de la casa de Lucía como a las 4 de la mañana. No tardamos en darnos cuenta de que la noche estaba extraña, diferente, había demasiado silencio, un silencio sepulcral. De pronto ambos pudimos escuchar gritos y lamentos, eran desgarradores y parecían ser emitidos por una mujer. Nos asustamos y entramos en alerta. Un doloroso llanto se unió a ese ruido tan esperpento. Omar dijo que tal vez alguien estaba atacando a una mujer, sugirió que debíamos averiguar de dónde venían los gritos para ver si podíamos ayudar o algo. Inmediatamente, me negué, yo sí estaba bastante asustado, y, como excusa, dije que quizás solo se trataba de una mujer que estaba en labores de parto. Omar inmediatamente descartó lo que dije, pues me recordó que su madre era partera y él conocía bastante bien los quejidos de una mujer cuando está dando a luz. Insistió en que sí o sí esos gritos eran de una mujer que estaba siendo atacada o algo peor. No sé cómo, pero me convenció de seguir el rastro de aquellos lamentos.
Conforme nos fuimos acercando los gritos dejaron de sonar como gritos y ahora sonaban más como truenos o algo así. Insistí varias veces para que nos alejáramos, pero Omar estaba decidido y yo no lo iba a dejar solo. Finalmente, cuando llegamos a la orilla del río, los llantos se detuvieron y nuevamente todo fue cubierto por un silencio abrumador. Era demasiado extraño, claramente algo no andaba bien. Entonces, a lo lejos, pudimos ver a una mujer, estaba caminando muy lentamente hacia nosotros, sus ropas parecían trapos viejos y sucios, no recuerdo haberle visto los pies pues su vestido roto le arrastraba. Inmediatamente, caímos en cuenta que se trataba de la Llorona, así que salimos a empujones de ahí. Cuando estábamos a mitad del pueblo nos encontramos con doña Sabina, ella estaba sentada en una mecedora afuera de su casa, en la banqueta. Nos detuvimos y le dijimos que era mejor que se metiera pues la Llorona andaba cerca. Doña Sabina se rió de nosotros, luego nos dijo, muy jovencitos para andarse metiendo con las muchachas, así deberían de ser jovencitos para todo. Omar y yo nos volteamos a ver confundidos. Doña Sabina nos pegó con su bastón y luego nos dijo que entráramos a su casa antes de que la Llorona nos encontrara. Ella fue a la cocina y nos trajo una tortilla con sal a cada uno. Doña Sabina se sentó y nos preguntó si teníamos novia, a lo que respondimos que no. Yo no entendía a qué venían sus preguntas. Luego preguntó que cuál de nosotros había embarazado a una muchacha. Omar le pidió que nos explicara a qué venían esas preguntas pues no entendíamos nada. Doña Sabina nos dijo que la Llorona sabe cuando una muchacha acaba de quedar embarazada, también sabe cuando esa futura madre no tiene pensado ser madre. Dijo que la Llorona como venganza se lleva al papá de esa criatura que no nacerá y que después se lleva a la que no quiso ser madre. Ambos nos quedamos en silencio. Doña Sabina movió la cabeza dándonos a entender que alguno de nosotros estaba metido en serios problemas. Nos dijo que lo mejor era que no saliéramos hasta el amanecer. Ella se fue a su cuarto y nos dijo que podíamos dormir en las hamacas que ella tenía en la sala. Óscar me preguntó por Nadia y yo le dije que no, que era imposible. Entonces entendimos que se trataba de Lucía. El problema era que no sabíamos quién de los dos era el papá. No pudimos dormir el resto de la noche. Temprano por la mañana, doña Sabina nos invitó el desayuno, ahí aprovechamos para preguntarle si se podía hacer algo para tranquilizar a la Llorona. Nos dijo que la respuesta era obvia, era tan sencillo como que el bebé naciera sano y salvo. Terminamos de desayunar en silencio. Antes de irnos agradecimos a doña Sabina por su hospitalidad. Omar y yo no sabíamos qué hacer. No parecía muy prudente ir a la casa de Lucía y decirle que estaba embarazada, y mucho menos podíamos decirle que tendría que tener al bebé porque de lo contrario la Llorona se la iba a llevar junto con alguno de nosotros dos. Acordamos que iríamos cada quien a nuestra casa a dormir un rato y nos encontraríamos en la casa de Nadia después de mediodía para contarle lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué a mi casa mi madre estaba esperándome del otro lado de la puerta, me recibió con una cachetada y me preguntó dónde había pasado la noche. Le dije que la idea era llegar temprano, pero que se nos apareció la Llorona y que doña Sabina nos había dejado quedarnos en su casa. Mi madre también había escuchado los estruendosos lamentos de la Llorona así que me creyó. Le dije que no había podido dormir bien debido a los gritos y que iría a recostarme a mi cuarto. Sí, dormí, pero no pude descansar. Antes de la 1 de la tarde Omar y yo llegamos a la casa de Nadia y le contamos todo. Ella estaba preocupada, por el embarazo de nuestra amiga y también por cómo se lo íbamos a decir para que no reaccionara mal. Nadia nos dijo que ella nos ayudaría a hablar con Lucía. Fuimos los tres. Sus padres aún no estaban.
Lo primero que hicimos fue preguntarle si ella también había escuchado a la Llorona y respondió que sí. De hecho, dijo que había estado merodeando la casa. Lucía estaba muy asustada pues dijo que detrás del velo de la Llorona no hay ningún rostro, nos contó que pudo verla frente a frente por la ventana. Ella dijo que la Llorona no tiene cara, sino que hay un oscuro agujero negro a través del cual se pueden ver horribles cosas. Cuando Lucía dijo eso yo sentí un escalofrío tremendo solo de imaginármelo. Ni Omar ni yo supimos cómo contarle así que nadie fue quien lo hizo. Le dijo a Lucía que doña Sabina nos había dicho que alguno de nosotros la había embarazado y que si decidía no terminar el embarazo habría terribles consecuencias para ella y para Omar o para mí. Lucía estaba en shock, no lo podía creer, pero sabía que doña Sabina era la mujer más anciana y más sabia del pueblo, y si doña Sabina lo decía es porque así era. Lucía comenzó a llorar. ¿Cómo le iba a explicar a sus padres qué iban a pensar de ella? Su vida había dado un giro de 360 grados solo por pasar una buena noche. Nadia consiguió calmarla y le dijo que no estaba sola, que sin importar nada contaba con nosotros. Mantuvimos el secreto hasta que pudimos comprobar clínicamente que sí estaba embarazada. Ella decidió que ni Omar ni yo responderíamos por el bebé, no quería saber quién era el padre. Nadia estuvo ahí con ella cuando llegó el momento de contarle a los padres de Lucía. Lucía fue enviada con unos parientes lejanos y nunca la volvimos a ver. Por fotos sabemos que está bien y que el niño también está bien. Las cosas para nosotros nunca volvieron a ser las mismas después de eso. Afortunadamente, nunca he vuelto a ver a la Llorona, pero sí la he podido escuchar. Cada vez que sus escabrosos lamentos resuenan por el pueblo me pongo a temblar de miedo y de angustia. Nací en Sonora, pero actualmente vivo en Chiapas. Crecí en una familia tradicional mexicana, ya sabes, ir a misa los domingos, hacer una carnita el fin de semana, ese tipo de cosas. La mujer del río, historia de terror. Mi madre era maravillosa, una mujer muy sabia, era mi mejor amiga. También tenía un hermano menor, la verdad es que nunca me llevé muy bien con él, éramos realmente diferentes, pero aún así era mi hermano. Allá por el 2015 estuve internado en el psiquiátrico. Lo que pasó fue que una mujer entró a la casa, apuñaló a mi madre y se llevó a mi hermano menor. Yo vi todo y eso me provocó un brote psicótico. Mi padre me internó en la Ciudad de México, estuve ahí unos años. Podría contar algunas historias interesantes sobre ese psiquiátrico, pero eso será en otra ocasión. Cuando fui dado de alta del psiquiátrico, mi padre decidió que debíamos cambiar todo nuestro entorno, así que nos mudamos al estado de Aguascalientes, cerca de Villa de la Asunción. Mi padre escogió este sitio porque parecía bastante tranquilo y yo necesitaba un ambiente libre de situaciones estresantes, pues sufro de ataques de pánico y de ansiedad, esto debido a mi brote psicótico y a mi estancia en el psiquiátrico. Los primeros 20 días estuve en la nueva casa que mi padre había comprado tras vender la casa de Sonora. No salía ni al patio. Me la pasaba acostado todo el día pues me estaba acostumbrando a mi nueva medicación. Debía tomar paroxetina, fluoxetina y clopidogrel. Solo salía de mi cuarto cuando mi padre llegaba del trabajo, veíamos una película mientras preparábamos la cena. Y durante la cena veíamos otra película. Todas piratas, claro. Durante esos primeros 20 días vimos algunas películas de Marvel y de DC, Rápidos y Furiosos, y también las de Transformers. Finalmente, el día 21 me animé a salir de la casa, solo al patio, a tomar aire fresco, a escuchar las aves y a ver las nubes. Para mi desgracia, uno de los vecinos tenía un perro, y por alguna razón empezó a ladrar. Eso me alteró así que volví rápidamente a la seguridad de la casa.
Cuando mi padre llegó del trabajo, mientras preparábamos unas tostadas y veíamos El día después de mañana, durante la escena donde aparece el vagabundo con su perro, le dije a mi padre que me había animado a salir, pero que el repentino ladrido de un perro me había hecho volver adentro. Mi padre me felicitó y dijo que debería volver a intentarlo al día siguiente. Así lo hice, por suerte, en esa ocasión el perro del vecino no ladró. Estuve pasando ratos en el patio, inclusive ya podía tolerar el ladrido de aquel perro, claro que me seguía alterando, pero cada vez menos. Un domingo, que era el día de descanso de mi padre, me preguntó si quería acompañarlo al centro a comprar más películas, no me sentía preparado y se lo hice saber. Entonces dijo que de camino al centro estaba una pequeña librería y que ahí podía esperar en lo que él iba por las películas. Me aseguró que en el trayecto no habría perros ni nada que pudiera alterarme. Entonces acepté. En efecto, caminar estuvo bien, tranquilo, sin demasiados ruidos, me agradó andar por las calles luego de tanto tiempo. Llegamos a la librería y me quedé ahí en lo que mi padre iba al centro. Mientras fisgoneaba me encontré con un delgado libro cuyo título llamó mi atención, Leyendas de Aguascalientes. Lo compré y le di una ojeada ahí mismo. Venían muchas historias, entre ellas la del charro de Triana, la momia del túnel y la mujer poseída, pero sin duda alguna la historia que más llamó mi atención fue la de la Llorona, pues siempre me ha atraído ese mito. Esa leyenda narra la trágica historia de una joven y bella mujer que perdió a sus 2 hijos mientras lavaba vasijas y ropa en el río. La muchacha estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo que se olvidó por completo que sus pequeños estaban jugando peligrosamente cerca de la orilla de aquel engañoso y traicionero río. Cuando terminó de lavar llamó a sus hijos, pero no obtuvo respuesta, volvió a gritarles, pero nadie vino. Se levantó asustada y corrió en su búsqueda. Los encontró flotando sin vida. Era bastante trágico sin duda alguna, de cierta manera me perturbó un poco. A los pocos minutos regresó mi padre y camino de vuelta a casa, en el trayecto le conté sobre la leyenda de la Llorona. Cuando llegamos a la casa para preparar la comida, en lugar de ver las películas que mi padre había comprado, pasamos toda la tarde hablando de la Llorona, de todas las historias de origen que tiene y cosas así. Mi padre y yo llegamos a la conclusión que la historia que venía en el libro que yo había contado era la más humana por así decirlo, ya que en otras historias ella mata a sus hijos. Lo que pasó esa noche, cuando intentaba dormirme, quizá fue el producto de haberme metido tanto en el tema de la Llorona, quizá fue sugestión, quizá tomé alguna pastilla de más o de menos, no lo sé, pero yo lo sentí demasiado real. Mi padre se acababa de ir a acostar y yo me quedé levantando los platos de la mesa, de pronto escuché risas de niños pequeños, no adentro de la casa, sino por la calle, eso llamó mi atención pues ya iban a ser las 12 de la noche, además desde que nos habíamos mudado a la casa no había escuchado a ningunos niños cerca de la casa. Las risas duraron pocos segundos así que yo seguí con lo mío, pero lo que escuché después ya no pude ignorarlo. Era un carruaje, con varios caballos, los animales sonaban desesperados y furiosos al mismo tiempo. Decidí caminar hacia la sala para asomarme por la ventana, vi a una mujer caminando por la calle, estaba descalza, llevaba el cabello suelto y un vestido blanco con algunas pequeñas manchas de lo que parecía ser sangre. Inmediatamente, recordé a la mujer que se había llevado a mi hermana, estoy consciente que no era ella, pero es que de perfil se parecían un poco, comencé a alterarme, sabía que en cualquier momento me iba a dar un ataque. Entonces la mujer gritó con un sentimiento que me hizo estremecer, esa fue lo único que hizo falta para que yo perdiera el control. Al día siguiente desperté en mi cuarto, cambiado de ropa, no recordaba cómo había llegado a mi cama y mucho menos recordaba haberme cambiado. Mi padre estaba en la casa, no había ido a trabajar, pues estaba preocupado por mí, por el ataque que me había dado. Me preguntó si recordaba algo y le conté sobre los niños, el carruaje y la mujer, él levantó una ceja. Lo único que mi padre había escuchado durante la noche fue a mí. Me encontró arrinconado cerca del baño, repitiendo una frase una y otra vez, se va a llevar a alguien, la Llorona se va a llevar a alguien. Mi padre me dijo que se había deshecho del libro y yo le dije que estaba bien. Ese día no salí ni al patio, tampoco al día siguiente. A los 2 días,
Mientras mi padre estaba trabajando, alguien llamó a la puerta, me asomé por la ventana y vi que se trataba de una viejita. Le abrí. Me mostró la fotografía de una niña pequeña, me dijo que se trataba de su nieta, mencionó que había desaparecido, le dije que no la había visto, pero que estaría al pendiente y le avisaría cualquier cosa. Sí, esa niña había desaparecido la misma noche que yo había visto a la Llorona. En cuanto mi padre volvió a casa le platiqué sobre la niña desaparecida, también le di a entender que yo pensaba que se trataba de la Llorona. Una semana después encontraron el cuerpo de la niña flotando en el río de los Pairels, eso me alteró, no al punto de causarme otra crisis, pero sí me puso mal. Esa noche tuve pesadillas, por más que intentaba no podía dormir, entonces fui a sacar de mi escondite unas pastillas que me había robado del psiquiátrico, era Salpidem, si eso no me hacía dormir nada lo haría. Me tomé 2 y me fui a acostar, ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido, pero de pronto me desperté pues escuché de nuevo el carruaje, inmediatamente me puse a temblar, sabía que en cualquier momento me iba a dar una crisis, corrí por mi medicamento y me pasé las 3 pastillas al mismo tiempo. Dejé de temblar. Aún podía escuchar el relinchar de los caballos, pensé en despertar a mi padre, pero no lo hice, corrí directo a la sala para asomarme por la ventana. Ahora si había un carruaje, era de aspecto sombrío, los caballos eran tan oscuros que solo se les podían ver los brillantes ojos blancos. El carruaje venía siendo manejado por la Llorona, de pronto comenzó a gritar, a llorar y a lamentarse, estoy seguro de que sentí como la ventana se movía. Entonces el carruaje se alejó a toda velocidad dejando un rastro de fuego. Me desmayé después de eso. Al día siguiente nos enteramos de que otro niño había desaparecido. Mi padre vendió la casa y nos mudamos a donde vivimos actualmente, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Yo creí que estando tan lejos el recuerdo de la Llorona se quedaría atrás, pero cuando escuché sobre las Tabay supe que la mujer del río siempre está cerca. Quedé huérfano desde muy niño, ocurrió en un accidente de carretera, mis hermanas se venían peleando y en determinado momento una empujó a la otra y eso ocasionó que terminaran moviendo uno de los brazos de mi padre, él venía manejando. Lo siguiente que recuerdo es que la camioneta estaba de cabeza, solo yo sobreviví. Le gustan los huérfanos, historia de terror. En un instante, una estúpida pelea me arrebató a mi familia, recuerdo que pude ver cómo mi madre cerraba los ojos mientras me veía asustada. Es muy difícil sobreponerse de algo así. Afortunadamente, unos parientes se hicieron cargo de mí, me arroparon como uno más de sus hijos, y mis primos se convirtieron en mis hermanos. Nunca fui muy listo, pero sí era comprometido y perseverante. Estudié en el Instituto Cultural Helénico, pero por una cosa o por otra me tuve que cambiar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Poder graduarme de ahí fue sin duda alguna uno de mis más grandes logros. Tener la oportunidad de estudiar a profundidad la historia de México es algo increíble, se aprenden cosas muy interesantes. Una de las cosas que más me gustó de la carrera fue debatir sobre mitos y leyendas que forman parte del folclore mexicano. Algunos de mis últimos trabajos fueron precisamente sobre todos esos mitos, pero desde un punto de vista completamente alejado de lo paranormal. Y después de haber leído casi 200 libros que recopilan historias, puedo afirmar sin temor a equivocarme que la leyenda de la Llorona es la creencia popular de México por excelencia. No existe ni un solo mexicano que no conozca a la Llorona, aunque no viva en México, todo mexicano escuchó al menos una vez sobre la leyenda de la Llorona. Ciertamente, se han realizado diversas investigaciones que pretenden dar con el origen de tan memorable mito. El registro más antiguo que se tiene sobre la Llorona se remonta a la época en la que el territorio mexicano era gobernado por Moctezuma II. La historia dice que el gobernante sufría recurrentes y vívidas pesadillas que le atormentaban, aquellos oscuros sueños eran más bien premoniciones sobre la conquista española que llegaría una década después. Se supone que, durante una reunión de Moctezuma II con sus generales, salió a tema que había una mujer que se aparecía llorando y lamentándose durante las noches cerca del ahora conocido como lago de Texcoco. A alguien se le ocurrió sugerir que posiblemente los quejidos de aquella sufrida mujer podrían tener alguna relación con las pesadillas del gobernante. Moctezuma presumiblemente ordenó una investigación de la misteriosa fémina. Aquellos que vivían cerca dijeron que la aparecida siempre emitía lamentos que estaban evocados hacia sus hijos.
Se presume que Moctezuma asoció a aquella mujer con una antigua diosa, con la diosa de la maternidad. Lo que Moctezuma no pudo interpretar fue el motivo de la aparición de la diosa, que, tentativamente, intentaba advertir sobre la matanza que causarían los conquistadores españoles cuando llegaran al continente americano. Cuando los españoles llegaron, la mujer dejó de aparecerse en el lago de Texcoco. Y se supone que fue hasta después del nacimiento de la Nueva España que volvió para presuntamente perseguir a sus usurpados hijos. Es decir, a todos los que somos descendientes de la cruza forzada y sangrienta entre los indígenas mexicas y los europeos. Con esas palabras concluí mi trabajo. Parecía un buen final. Para mi mala suerte, aún faltaba una cosa: encontrarme cara a cara con el fantasma de la Llorona. Mi investigación me había dejado con un sabor agridulce. Sí, a nivel histórico no había mucho más que contar, pero entonces comencé a preguntarme si de casualidad existía la remota posibilidad de que todas las historias que se cuentan sobre las apariciones de la Llorona pudieran ser reales, aunque fuera un poco. Fue entonces que decidí iniciar otra investigación, pero ahora con la mente abierta, alejado de lo académico. Me puse en contacto con un amigo que estaba estudiando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y le conté sobre lo que estaba haciendo. Él me recomendó viajar a Xochimilco para hablar con una persona que tenía algunas historias que podrían interesarme. Le pregunté si estaría dispuesto a acompañarme y me dijo que tenía disponible el fin de semana. Faltaban 2 días. El sábado por la tarde ya estábamos en Xochimilco. Mi amigo me llevó hasta una vieja casa. Dentro vivía un señor ya bastante mayor, me atrevería a decir que pasaba de los 90 años. El hombre era ciego. Le expliqué cuál era el motivo de mi visita y me dijo que podía hacerle solo 2 preguntas, ya que, según él, a la Llorona no le gusta que hablen de ella. Pensé bien las preguntas que iba a hacer y cuando me decidí se las dije al señor: ¿dónde puedo encontrarla? ¿Cómo sabré que la he encontrado? Me respondió que la primera pregunta era muy ambigua, pues dijo que la Llorona podía aparecerse en cualquier lugar siempre y cuando hubiera un río cerca, pero me dijo que los canales de Xochimilco durante la noche eran un buen lugar para comenzar la búsqueda. En cuanto a la segunda pregunta, simplemente me dijo si la veía no me quedarían dudas de que era ella. Ya nos íbamos a ir. El don me dijo una cosa más: ten cuidado, le gustan los huérfanos. Cuando el señor dijo eso volteó su rostro directamente hacia mí. Como dije, el don era ciego, pero estoy seguro de que por un instante sus ojos se alinearon con los míos. Eso me dio escalofríos. Además, era imposible que ese señor supiera que yo había perdido a mis padres. Mi amigo le agradeció al señor y salimos de su casa. Yo estaba confundido debido a lo último que me había dicho el don, así que le pregunté a mi amigo de dónde lo conocía. Me respondió que era un viejo conocido de sus abuelos. Yo estaba tratando de hacer a un lado los presuntos poderes de adivinación del viejo cuando de pronto mi amigo me preguntó si en verdad iba a navegar por los canales durante la noche. Le respondí que sí. Caminamos por las calles buscando a un lanchero que pudiera movernos durante la noche. No tardamos mucho en dar con uno que aceptó. Nos dijo que a las 11 podríamos encontrarlo en tal lugar. Llegó la hora, estábamos puntuales, el lanchero ya había llegado. Dijo que había tenido que cancelar un compromiso, así que debíamos pagar más, si llevábamos suficiente dinero, pero queríamos gastarlo en ir a tomar más noche, así que protestamos. Estábamos en eso cuando de pronto escuchamos un grito, un lamento acompañado de llantos. Por un instante creí que se trataba simplemente de una mujer, pero cuando aquel profundo grito se extendió por más de 1 minuto sin cortarse, comprendí que no provenía de una mujer común y corriente. Ese grito era áspero y rasposo. Me hizo temblar de miedo. Pude ver cómo las pupilas de mi amigo se dilataron. El lanchero sacó de su pantalón un rosario y lo sujetó con fuerza mientras pasaba saliva. Estaba asustado. El lamento fue desvaneciéndose lentamente hasta que hubo silencio. Entonces sonó otro grito, pero ya no parecían llantos, más bien sonaba a desesperación. Ese grito era grotesco y su sonido era de ultratumba. Tenía mucho eco y parecía emerger de todas partes. El grito no se detenía, pero sonaba cada vez más lejos. Entonces el lanchero nos dijo que era mejor salir de ahí, pero ya y el tipo salió corriendo despavorido. Nosotros no entendíamos nada. Entonces frente a nuestros ojos una mujer comenzó a salir del agua. Yo estaba en shock. Mi amigo me jaló de la playera y comenzamos a correr. Mientras huíamos, mi amigo no para de repetir: la Llorona es la Llorona.
Dejamos de correr cuando llegamos a una calle donde había varias personas. Seguíamos muy alterados, necesitábamos un trago, por suerte había un lugar cerca, en la esquina. Jamás había probado el tequila, bueno, esa noche me serví al menos 3 veces. Ya no estábamos tan nerviosos. Estuvimos allí un buen rato, entonces escuché nuevamente aquel aterrador lamento. De inmediato volteé a ver a mi amigo, su cara me lo decía todo, él también lo había escuchado, pero al parecer éramos los únicos pues el resto de personas seguían en lo suyo como si nada. Concluimos que nos lo estábamos imaginando, habíamos quedado tan impactados que era normal que nuestra mente nos hiciera una mala jugada. Yo no quise seguir bebiendo, pero mi amigo sí. Poco antes de las 2 de la mañana mi amigo ya se estaba cayendo de borracho, así que era hora de irnos. Pagamos y lo ayudé a salir. Yo lo iba sujetando para que no se cayera mientras caminábamos. No había personas en la calle, pero sí había alguno que otro carro que pasaba a exceso de velocidad. Ya habíamos avanzado un par de cuadras cuando escuché un ruido que encendió todas mis alertas. Algo se estaba arrastrando detrás de nosotros. Aceleré un poco el paso mientras intentaba escuchar qué era ese ruido. Era un sonido extraño, como el que hace una caja de cartón cuando se arrastra. Cada vez sonaba más cerca, yo me estaba poniendo muy nervioso, no pude más y me giré. Ella estaba ahí, caminando hacia nosotros, con su vestido blanco largo y roto, con su piel pálida y su mirada perdida. A mi amigo hasta se le quitó lo borracho en cuanto vio a la Llorona. Afortunadamente conseguimos escapar. No he vuelto a ver a la Llorona desde aquella vez. Jamás pienso volver a Xochimilco. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te asustó de este relato? Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves.